No sé si todos ven por ahí el PPT. Sí, sí, se ve. Bueno, súper. Chicos, entonces, bueno, cacharon que tenemos, ustedes también están invitados al terreno, que se me olvidó subirle la encuesta a la parte de este curso, pero obviamente están considerados, lo conversamos en este curso también, así que todos los que quieran ir al terreno también pueden ir obviamente al terreno que tenemos planificado para el 7 de diciembre, pues. No sé si están al tanto. Sí, profe, ahí nos llegó un correo por lo menos. Ya. Pero hay que inscribirse. Sí, vamos a hacerla ahora todas las cosas formales. Hicimos ahí una encuesta como para poder determinar fecha y también determinar más o menos aforo, pero estamos bien y básicamente eso. O sea, les vamos a mandar la instrucción en detalle cuando sea pertinente. ¿Cachai? Así que, no, todo bien. Ahí está. Ok, vamos a partir entonces, Dani. Ok. Ok, chiques, vamos a ver vamos a tener dos clases hoy día, vamos a tratar de hacerlo más o menos breve, para no estar toda la mañana. Vamos a tratar de ocupar un bloque de infracción de la mañana. Y tenemos dos clases el día de hoy, una que vamos a revisar algunos atributos de ecosistemas restaurados. Cuando uno restaura un ecosistema, tiene que asegurarse de que ciertos atributos de ese ecosistema estén considerados en el proceso de restauración y el ecosistema en particular restaurado tenga ciertos atributos que son deseables que deben haber sido considerados por el restaurador y que tienen que estar a lo mejor en ciertos niveles de recuperación, ¿ya? O en una trayectoria ecológica hacia la recuperación en ciertos niveles, o una proyección de esa recuperación de ese nivel en un tiempo determinado. Entonces, vamos a fijarnos en eso primero y después vamos a tener una clasecita un poco más corta de específicamente un poquito de ecosistema de referencia y de trayectoria ecológica. Estas son nuestras últimas dos clases antes de la siguiente prueba, que cierra esta unidad de un poco de contexto teórico asociado a la restauración ecológica, y después ya nos quería una última unidad que tiene que ver más con la propagación vegetal aplicada a la restauración de ecosistemas, y terminaríamos el curso. O sea, nos queda esta clase y después nos quedan dos clases más de teoría. Así que eso. Vamos a partir entonces. Bueno, ustedes saben que este documento ya lo revisamos en el curso de prácticas, ya. También este es un documento que está arriba en el CIBEDUC, y también yo les recomiendo que lean toda la parte que tiene que ver con los conceptos, ya que es como hay una parte inicial de este documento donde hay una definición de concepto y al final también hay un glosario. Al final de este documento hay un glosario donde están definidos todos los conceptos que revisten al quehacer de la restauración ecológica. Entonces, si bien este documento lo estamos revisando más en profundidad en la práctica, ¿ya? Pero aquí hay una parte inicial del documento y también al final que son pertinentes para esta parte del curso, ¿ya? Por eso se los planteo acá. Y también los invito a que si van a estar asociados a la restauración ecológica o tienen instancias profesionales en el ejercicio de esta área, les recomiendo encarecidamente que visiten esta página, ya la página de la SER, que hay una serie de herramientas ahí y información disponible para los profesionales y también hacedores de instancias de restauración ecológica, ¿ya? Los practicantes de la restauración ecológica. Entonces les pueden servir harto. De hecho, hay varios cursos online. En el curso en la práctica tenemos algunos links para
cursos de restauración ecológica y varias cosas que son bien útiles como para que ustedes puedan enfrentar de mejor manera un proyecto de restauración ecológica si es que su quehacer profesional así lo requiere, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero que nada primero con la composición de especies de un ecosistema restaurado, ¿ya? Primero que nada, la composición de especies debe ser similar a la referencia. Cuando uno, obviamente, pues son conceptos básicos, entonces cuando uno tiene un ecosistema que está en restauración, como este, por ejemplo, que una mina de sílice, ¿ya? Un ejemplo de un ecosistema degradado por el ejercicio de una mina de sílice en el lugar, y después que este ecosistema se quiso restaurar a una pradera natural, ya donde habitaban mariposas y una serie de cuestiones, entonces le servía de organismo y le servía de lugar de esparcimiento y belleza escénica y de aumento de la calidad de vida a las personas que vivían en este pueblo aledaño. Entonces decidieron como comunidad restaurar esta ladera, este ecosistema que está acá, a su forma natural, que era esta pradera. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de consideraciones asociadas a esto. Por ejemplo, lo que siempre hemos dicho acá, bueno, que la comunidad de plantas, ¿vale?, determina la estructura y funciones del ecosistema mediante la disponibilización de hábitats asociados para que los organismos puedan coexistir en el espacio, o bien recolonizar espacios, que es lo que habíamos dicho antes. Entonces, acá tenemos que, hay como una cierta máxima en esto de la restauración, que si tenemos más diversidad de plantas, vamos a tener más diversidad de animales, ¿ya? Eso ya por el mismo efecto de disponibilidad de hábitats que hemos visto anteriormente. Y además que también cuando uno tiene mucha más diversidad de plantas, también hay un mayor potencial de atracción de especies móviles, ¿ya? De instancias de recolonización o que se generen hábitats disponibles para todas estas especies que son más móviles dentro del ecosistema, como animales, insectos, hongos y otro tipo de organismos como microorganismos, micorrízicos o de cualquier otra índice. ¿Ya? Entonces, acá siempre cuando uno se ve enfrentado a este tipo de instancias, cuando uno tiene parte de un ecosistema que requiere reconstrucción, por ejemplo, como este, ¿ya? Uno se ve en esta disyuntiva, como lo vimos en la clase anterior, también era un terreno, una mina. Uno se ve la disyuntiva de qué especies colocar, o sea, cuáles son las especies que uno debería gastarse el presupuesto de restauración, como el presupuesto en realidad es limitado, y uno no puede llegar a establecer toda esta flora que está acá, en esta forma de ensamble que está acá, sino que uno va a ir poniendo pocos individuos, ¿ya?, en alguna distribución determinada, que genere un inicio en trayectoria ecológica para que finalmente el ecosistema se desarrolle, ¿ya?, y se estructure de una manera diversa, ya en términos de cantidad de especies, abundancia y también estructuras. Entonces, en ese contexto, siempre es mejor poner pocos individuos de muchas especies que muchos individuos de pocas especies. ¿Ya? Eso es como dentro de la lógica, si ustedes tienen la opción de poner mejor más especies, a lo mejor no tanto individuos, es mejor poner más diversidad, más que cantidad, ¿ya? Y eso apostando a que varias de las especies, si ustedes escogen las especies adecuadas, las especies que realmente son pioneras, esas especies tienen alta capacidad, o sea, el establecimiento de esas especies pioneras va a generar condiciones ambientales, ya, que van a propiciar la recolonización, ya, como es toda la sucesión, por ejemplo, que ustedes conocen, y también la disponibilidad de hábitats para insectos y todo el efecto nodriza de la vegetación pionera. ¿Ya? Y eso. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es lo que es la redundancia ecológica en un ecosistema? ¿Tienen alguna idea de eso? Puede ser como que se repitan los patrones vegetales, como la especie o cosas así.
Que se repitan las especies. Como patrones como en comunidades. Es con las Eh, funciones que realizan una especie en el ecosistema, ¿no? Que esté representado claro. por varias especies que cumplen la misma función. Eso sí. Ahí sí que, eso sí que está bien, Dani. Claro, la redundancia ecológica es cuando una especie, cuando varias especies o grupos de especies desempeñan el mismo rol ecológico en el ecosistema. Entonces, tener redundancia ecológica muchas veces es deseable en un ecosistema en restauración, más que en un ecosistema que está bien estructurado. Cuando estamos en una instancia de restauración ecológica y hay algunos roles ecológicos que son fundamentales para la restauración, por ejemplo, como la generación de suelo, como la cosecha de agua, por ejemplo, o la protección de la erosión del suelo, una serie de otros roles ecológicos que son súper esenciales en términos de empezar a poder sustentar inicios de microbiota que van a ir estructurando, como el principio de las micorrizas, una serie de otros microorganismos que van dando, que van haciendo, ayudando al ciclaje de nutrientes. Cuando se empieza a estructurar un ecosistema como este, es súper importante tener un poquito de redundancia ecológica, sobre todo por la susceptibilidad al estrés ambiental que tiene un ecosistema como que está poco estructurado como esto. A medida que el ecosistema se va estructurando, cada vez se va haciendo más resiliente, ¿ya? Pero es deseable tener redundancia ecológica en ese sentido, sobre todo en las fases iniciales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, cuando uno tiene mayor redundancia ecológica en un ecosistema en restauración, obviamente tiene un mejor desempeño diferencial con heterogeneidad ambiental. Recuerda que los ecosistemas pueden llegar a ser súper heterogéneos en términos de micrositios, ¿ya? Por ejemplo, acá estos lugares más oscuros, por ejemplo, se deben calentar muchísimo más con el sol que los lugares menos oscuros. Los lugares son blancos, son más secos, o tienen texturas distintas, tienen capacidad de retención de humedad distinta. A lo mejor hay instancias de microtopografía que generan sombreamiento o susceptibilidad al viento, por ejemplo, en niveles de protección distintos. Entonces, en general, los ecosistemas son bastante heterogéneos en términos de micrositio. Y entonces, si uno tiene alta redundancia ecológica en todos los lugares, lo que va a ocurrir es que las especies van a tener distinto desempeño en función del estrés ambiental que estén viviendo. Entonces, algunas de esas les va a ir bien en algunos de los micrositios y se aumenta la probabilidad de que el ecosistema entre en una trayectoria ecológica restaurativa, ¿ya? Y la sustente en el tiempo suficiente antes de que nosotros podamos llegar a intervenir nuevamente, ¿ya? Lo otro es que existe esta complementariedad funcional durante la recuperación del ecosistema, que también tiene que ver esto con algo que le estoy diciendo, que claro, que si alguna comunidad de especies o bien alguna especie en particular está cumpliendo algún rol y se ve afectado por algún estrés ambiental durante el proceso, algunas otras especies pueden complementar su funcionalidad ecológica durante el proceso, ¿ya? Y en general se dice que cuando el ecosistema es más redundante en términos ecológicos, este ecosistema está como más preadaptado a los cambios ambientales, ¿ya? Que básicamente por una cosa de que la selección natural tiene mucho más de dónde elegir, ¿ya? En función de los cambios. Y eso. Otra cosa que debe tener un ecosistema restaurado son condiciones físicas adecuadas para que la biota prospere en ese lugar, ¿ya? Y que vaya en una sucesión ecológica también hacia una restauración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿como qué condiciones físicas de un ecosistema creen ustedes que es importante? Por ejemplo, si vemos esta condición de acá, ¿como qué cosa ustedes modificarían como restauradores, por ejemplo? Si ustedes están expuestos a estas circunstancias, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿en qué se fijarían, por ejemplo, como para poder establecer la pradera acá? ¿Qué cosas se les viene a la mente como primera cosa, por ejemplo? ¿Existe un sustento de agua para las plantas? Súper bien. Claro, habría que ver precipitaciones, época de establecimiento artificial, por ejemplo, ¿ya? También otras cosas, por ejemplo, es ver en los bordes del deterioro, ¿ya? En los márgenes del ecosistema deteriorado, ver qué capacidad de recolonización tiene el ecosistema no tan perturbado en los límites, y ver qué capacidad de recolonización tiene, o sea, qué tan exitosos son las plantas restableciéndose en el sitio,
Ya aquí podemos ver que hay alguna vegetación, por ejemplo, acá en algunos sectores pequeños, que a lo mejor como puede ser hasta media sucesión primaria. ¿Fijáis? Pero sí, eso es una cosa súper importante, que el suelo obviamente no sea algo tan seco, o bien estacionar el establecimiento artificial de vegetación en el punto óptimo. O sea, cuando las lluvias empiezan a caer, las primeras lluvias en la temporada, poder ir concomitante con eso, con el establecimiento artificial, de tal manera de darle el máximo tiempo posible a las plantas para que arraiguen bien y desarrollen un sistema radicular lo más profundo y fibroso posible antes de que se expongan a la nueva sequía, si es que existe en el ecosistema, ¿ya? O bien a una helada. Recuerda que el sistema radicular de las plantas es una parte de la planta que es especialmente susceptible al estrés por congelamiento. ¿Qué otra cosa más se podrían fijar? Evaluar las condiciones de suelo, así como la compactación, la nutrición. Uh-huh. Sí, bueno, eso es súper importante, y sobre todo, bueno, la compactación va a estar súper determinada por la textura, ¿ya? Entonces hay que como que hacer un análisis un poco físico del suelo, y ver de qué tipo de suelo estamos hablando, y posteriormente eso, determinar la cantidad de materia orgánica, que eso es súper importante, ¿ya? Deberíamos tener sobre un 10% de materia orgánica como mínimo, ¿ya? Si no, después de eso vamos a tener que hacer algo. Si tenemos un poco menos que eso, vamos a tener que hacer alguna enmienda en términos de micrositio, porque, por ejemplo, a lo mejor vamos a tener que hacer aquí como surcos, por ejemplo, en algún sentido de curvas de nivel, si es que la pendiente viene de acá, pequeños surcos, y poder echar un poquito de materia orgánica en ese lugar donde vamos a establecer, de tal manera de generar un sustrato un poquito que tenga mejores propiedades físico-químicas, digamos, ¿ya? Y no sé si qué tan rápido, pero para ello, el suelo es esencial, obviamente, ¿ya? Entre el suelo y el agua, el suelo es la esponja, la capacidad de poder retener agua y nutrientes, y la disponibilidad de agua. Y lo otro, en términos de selección de especies, como qué se le viene a la mente a ustedes, como ¿cómo empezarían la indagación de las especies ustedes? ¿Cómo, de un ecosistema que no conocen, por ejemplo? Observando las especies que hay en el ecosistema base, lo que decía al principio de ver lo que está en el borde, Uh-huh. lo que no está tan intervenido. Sí, esa sensibilidad es súper importante, chicos, porque muchas veces el ecosistema tiene una cantidad de información que es súper valiosa, súper valiosa. De hecho, más valiosa que la que a lo mejor puedan encontrar en textos de botánica, del ecosistema, y una serie de cosas que también es súper importante y tienen que culturizarse al respecto de la dinámica de ese ecosistema. Pero en mezcla con eso, es súper importante ver in situ. De repente ustedes van a ver que hay ecosistemas, por alguna circunstancia, ecosistemas que ya están en una cierta restauración y que tienen varios años de avanzada, y que más o menos está lo mismo que ustedes quieren hacer, pero está hecho de una forma natural o seminatural, o una persona puso un cerco o se cortó el agente de degradación, la mina cambió de lugar y esa parte la dejaron abandonada hace 10 años atrás. Entonces hay una serie de información que es súper relevante, que está disponible en el ecosistema y que ustedes tienen que tratar de obtenerla al máximo, ¿ya? Antes de tomar decisiones, porque ahí tiene una gran ayuda, chicos, una gran ayuda. Y sobre todo, tratar de recorrer un poco espacialmente el lugar, porque pueden haber otras instancias de información también disponible en el ecosistema. Pero esa es súper buena, y poder ver efectivamente qué plantas, a lo mejor en un suelo tan desnudo como este, seguro que hay un par de especies que son capaces de prosperar, incluso algunas invasoras tipo R que vamos a ver a continuación, que también te ayudan a la restauración, aunque sean ruderales, y que te pueden ir mejorando condiciones de suelo, depositando materia orgánica, etc. Pero eso es importante, ¿ya? Entonces tenemos que el suelo es súper importante, ¿ya? Las condiciones físicas, bueno, obviamente son las que soportan la biota, ¿ya? Y que en definitiva es la composición de especies y estructura de la comunidad. Y aquí tenemos todo este tipo de cosas que están acá. Tenemos el suelo, por ejemplo, que es el soporte estructural de toda la vegetación, la temperatura, ¿ya? La luz, la cantidad de luz, por ejemplo, el agua disponible, los nutrientes, y muchos otros factores más que son ya, que van a ser mucho más específicos de las condiciones en las cuales ustedes estén restaurando. Entonces, bueno, aquí también hay como varias cosas que son importantes de considerar acá, ya que
Idealmente ustedes pueden restablecer con su instancia de restauración ecológica, apuntar en el largo plazo a poder restablecer las condiciones hidrológicas del sitio y del sustrato, que es como lo que ya hablamos anteriormente, que a lo mejor se genere suelo, que existe una cantidad exista la capacidad de retención de humedad suficiente para poder abastecer de agua el ecosistema, que se generen las condiciones de cosecha de agua también asociadas a eso, ¿ya? Y en términos de eso, con la modificación del medio físico, ustedes también pueden generar una serie de tecnologías asociadas a la cosecha de agua, ¿ya? Como microsurcos, zanjas de infiltración, etcétera. No sé si ustedes han visto en suelo ese tipo de técnicas ahí, en manejo de suelos, por ejemplo, que tuvieron alguna sección de suelo que fuera manejo de suelo. Con el profesor Gerdino, ¿no? Si tuvieron algunas técnicas más específicas asociadas, por ejemplo, a la cosecha de agua en suelo. ¿No? Tuvimos, pero no sé si en ese ramo de escorrentía, perdón, de escorrentía ¿Hidrología? fustal, captación de escorrentía fustal de agua, pero no sé si del suelo, por lo menos yo no tengo el recuerdo con el profesor Gerdin haber visto técnicas Ujú. de captación. Ya. Bueno, y hay que cachar todos los gradientes ambientales que son súper importantes también. De repente, como lo vimos en la clase de silvicultura, ¿se acuerdan cuando hay gradientes ambientales? De repente del borde en adelante hay un gradiente ambiental hacia el centro de la degradación, y uno puede hacer uso de ese gradiente como para poder empezar a establecer vegetaciones y empezar a propiciar procesos de recolonización hacia el interior, ¿ya? Y obviamente hay que cachar toda la heterogeneidad ambiental que tiene tu ecosistema, como lo que yo lo hablaba anteriormente. Por ejemplo, aquí en este ecosistema que, a lo mejor no sé si ustedes conocen, el Parque Catalapis, por ejemplo, este es un Nothofagus nítida, que está regenerando bajo un dosel semiabierto acá. Y tenemos distintos tamaños de plantitas de Nothofagus nítida, no están, ni siquiera está en contacto con el suelo mineral estas plántulas, y estas plantulitas están sujetas a un estrés ambiental re importante por la sequía estival, ya que solamente algunas de estas son capaces de llegar a estar en contacto con el suelo mineral y realmente sobrevivir a la etapa, a los periodos estivales subsiguientes. Entonces, y las que sobreviven tienen que ver con que son capaces de accesar el suelo mineral, y también porque tienen alguna condición de nodriza de algún microcito asociado que les genera un poco de sombra, ¿ya? Entonces hay plantitas que a lo mejor no lo van a lograr porque tienen un hoyo de luz aquí chiquitito que les genera un par de horas de radiación directa y las seca, mientras que otras que a lo mejor están en un microcito un poquito más sombrío, sí lo logran asociado a eso. Entonces, también tener técnicas de conocimiento como, o sea, tener afinado el ojo como para poder percibir y determinar estas condiciones de micrositio que muchas veces uno sí tiene que llegar a poder restablecer, a establecer artificialmente vegetación en el sitio. Muchas veces el micrositio te permite, si uno tiene la capacidad de observarlo bien, posicionar específicamente, estratégicamente vegetación en micrositios puntuales que factibiliza el crecimiento inicial en esta fase más sensible al estrés ambiental, que son todos estos estadios iniciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una restauración de un terreno agrícola. Por ejemplo, este es una plantación de papas, me parece, en un terreno agrícola, ¿ya? Y esta es la misma pradera natural también es parte de la pradera natural, que quieren establecer a una pradera natural, ya que la referencia esta que está acá. Entonces queremos pasar de este terreno agrícola a esta pradera natural que había anteriormente, y que tiene disponibiliza una serie de hábitats para una cantidad importante de insectos, también animales, y sobre todo la comunidad aledaña acá ya tiene como bandera, como objetivo principal de que esta restauración exista, es que se cree, de nuevo, haya una diversidad de mariposas importantes, como siempre lo hubo en la zona antes de la actividad agrícola. Entonces aquí viene un concepto re importante, que son estas especies banderas, chicos, que en realidad aquí ustedes tienen que entender que la restauración ecológica tiene harto que ver con cuestiones más políticas también, y que también todos los problemas de degradación que tenemos son problemas más políticos que ecológicos, ¿ya? Son problemas políticos que generan consecuencias ecológicas.
Entonces, así también muchas veces, la sensibilización de la población humana que cohabita, que coexiste en estos ecosistemas degradados, tiene que ver con cosas que son especies bandera, a lo mejor que no son tan relevantes en términos de la restauración del ecosistema, pero sí sensibilizan a la población y generan activadores políticos que propician la restauración en definitiva. Entonces, estas son como especies banderas, como a lo mejor pueden haber sido los cisnes en Valdivia, o cualquier otro tipo de especie bandera que sensibilice a la población al respecto de la importancia de la restauración y que propicie instancias más políticas de restauración. Entonces, en este caso, las mariposas eran un componente importante en esta determinante de restauración, y se ocupó como eso, ¿ya? Se ocupó como una especie de bandera. Entonces eso es importante también, que ustedes sensibilicen también su ojo a poder determinar cuáles pueden ser algunos atributos específicos del ecosistema que sean sexys para la población, que sean sexys para los seres humanos que cohabitan ahí, de tal manera que se promueva una conciencia hacia la restauración, aunque sea por una cosa que no sea tan relevante en términos ecológicos, pero que sí promueva que se canalicen recursos financieros para que se realice esta restauración, y también que genere, por ejemplo, viabilidad a largo plazo social, una serie de otras cositas. Entonces, ese ojo también, que es importante poder también dentro de tu proyecto. Recuerda que el proyecto de restauración tú lo vas a vender, ¿vale? Rara vez alguien te va a venir a regalar plata para restaurar. En realidad hay como que postular un proyecto o presentarlo a la comunidad o generar un cierto bulla ahí para que se genere una instancia de restauración. Entonces, en ese tipo de instancias, es importante poder definir alguna especie bandera o definir algunos atributos claves que tenga tu ecosistema que sean más sexy en términos de la comunidad, para que se puedan desembolsar estos recursos o bien generar estos activantes políticos para que ocurran, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para modificar el ambiente físico aquí? ¿Qué estamos haciendo acá, primero que nada, en esta actividad? ¿Qué creen que está haciendo esa rastra ahí, chicos? Chiques. Romper el pie arado, profe. Sí, específicamente lo que estamos haciendo ahí es descompactar, ¿ya? Porque seguramente, como este es un terreno que ha estado sujeto a la labranza, entonces seguramente debe tener una capa compactada de pie arado ahí. Entonces, si queremos nosotros generar condiciones a largo plazo de sanidad de suelo, ¿ya? Y también, por ende, todo lo que está arriba, y mejorar capacidad de infiltración y una serie de cosas, y también mezclar un poquito la materia orgánica, lo que se está haciendo es esta rastra que va cortando y volteando, y va generando esta descompactación del suelo. ¿Ya? Esto no es tan deseable. Esto hay que hacerlo solo al inicio de los procesos de restauración, para poder romper una limitante de compactación que va a tener consecuencias en términos de la infiltración del agua, la velocidad de infiltración del agua, que es re importante, porque recuerden, chicos, que cuando uno tiene una velocidad de infiltración de agua en el suelo determinada, ya, por ejemplo, qué sé yo, 5 milímetros hora de precipitación, entonces después, cuando nosotros tenemos precipitaciones superiores a eso, lo que ocurre es que la velocidad de infiltración no alcanza a infiltrar todo el agua precipitada y empieza a haber escorrentía superficial, lo cual puede generar erosión, y en definitiva esa agua sale del sitio, no la aprovechamos, no la absorbimos en el suelo. Entonces, aumentar un poquito la capacidad de infiltración de agua en el suelo es importante, porque tiene un impacto directo en términos de la capacidad de cosecha de agua del sitio, ¿ya? Porque aumenta la velocidad de infiltración. Entonces, cuando tenemos lluvias espaciadas, por ejemplo, que a lo mejor son un poquito intensas, pero bien espaciadas, podemos hacer un mejor uso de la retención de humedad, de esa humedad disponible, de esa agua disponible en periodos de lluvia. ¿Vale? Súper. Ya, entonces nos queda una cosa así, y quedamos con esas zanjas y con esos pequeños montículos ahí, productos de la aradura, ¿ya? Y después aquí estamos haciendo este mulching. ¿Para qué creen que puede servir este mulching, chicos? Chiques. Para evitar que regeneren otras especies indeseadas. Tiene un efecto de sombreamiento, ¿ya? Tiene un efecto de sombreamiento y un poquito como entre solarización y sombreamiento. Y como un impedimento un poco físico a la emergencia de alguna especie. Pero no es lo principal. Proteger el suelo igual, ¿no? Como mantener un poco la humedad. Eso, mantener la humedad del suelo,
Ya, eso es re importante porque eso sí constituye como una pantallita, como una pantalla solar a la radiación directa al suelo. Entonces, sobre todo lo que hace es que disminuye un poquito la temperatura del suelo. Ya, como estamos en la cama de semillas, en un suelo que tiene exposición directa a la radiación, si es que queremos repoblar por semilla o por pequeñas plántulas, ese suelo puede llegar a unas temperaturas bien extremas. Entonces, tener un mulching lo que hace es que amortigua eso en gran medida un poquito la temperatura extrema del suelo. Y lo otro es que también retiene humedad, pues, ¿ya? Nos retiene humedad y esa misma temperatura extrema hace que a lo mejor, si hay algunos gusanos o algo así, puedan llegar un poco más superficiales, ¿ya? Y no tengan que estar tan subterráneos producto de la temperatura o la sequedad. Entonces, como que hacen un pequeño buffer ahí, en términos de temperatura y humedad en la cama de semilla. Y obviamente, también tenemos como este suelo, por ejemplo, se nota el tiro que no tiene mucha materia orgánica. No sé si pueden ver la diferencia entre estos dos suelos, obvio que están aquí. Un suelo mucho más oscuro, este es un suelo que tiene poca materia orgánica. Yo digo que está bastante caliente de materia orgánica. Este también acá, entonces aquí lo que estamos haciendo también es depositar un poquito de materia orgánica, fertilizar un poquito con biomasa, ¿ya? Entonces acá tenemos el ejemplo de que este mulching también lo que hace es proteger un poquito a las microplantulitas, ¿ya? Que también genera este efecto como de micrositio, que es lo que aquí está como ejemplificado un poquito. Entonces genera este micrositio, este pequeño micrositio, que es recuerda que cuanto más pequeño es el micrositio, es más necesario. Eso es como una máxima ahí. Entonces no hay que menospreciarlo, porque recuerda cuando las plantulitas son más pequeñitas, cuando están recién saliendo del suelo, recién emergiendo, tienen su máximo nivel de susceptibilidad. Entonces usted le da un poquito de cobijo en esa circunstancia, es súper bienvenido y es más necesario que a lo mejor cuando sea un poco más grande, cuando la planta ya va adquiriendo resistencia durante su desarrollo ontogenético. Entonces, todas estas pequeñas cosas tienen harto que decir, le van dando alivio al tracking, a la irradiación solar, producto que hay intercepción solar durante la trayectoria, ¿ya? Y va aliviando también, genera un efecto de capa límite del viento también, que el viento es súper desecante. Entonces cuando uno genera este efecto de capa límite, el viento pasa por arriba, ¿ya? Entonces no deseca tanto, y hay unos torbellinos acá que son menos, menos convectivos, tienen un efecto de secación convectiva inferior. Eso. Así que, bueno, cuando uno modifica el ambiente físico del suelo, ¿ya? En términos de, hay como una serie de otras metas que o circunstancias que a uno le pueden hacer, lo motivan, ¿ya? O lo obligan a modificar el ambiente físico para poder tener éxito en sus proyectos de restauración. Pues, básicamente, ustedes ya lo han planteado en algunos de sus proyectos de restauración del bosque comestible, por ejemplo. ¿Ya? Algunas veces los objetivos son hacer diques o drenaje, ¿ya? Como parte de la modificación del ambiente físico, ¿ya? Que obviamente si está el nivel de la napa freática, ¿ya? O la disponibilidad estacional de agua, que a lo mejor yo tengo que hacer algunos diques, por ejemplo, como formas de cosecha de agua, ¿ya? O bien hacer pequeños diques en algunas laderas para poder tener agua, para poder suministrarla en el verano, como ustedes decían anteriormente. ¿Ya? Evitar inundaciones y obviamente hay que mantener el nivel freático a una condición que permita el arraigamiento, pues recuerda que las raíces no crecen en un terreno anegado, ¿ya? O crecen de forma muy deficiente porque están sujetos a una hipoxia, ¿ya? Entonces ahí empiezan a haber una serie de problemas. Entonces las plantas necesitan un espacio arraigable bien drenado, no mucho más allá que el espacio arraigable, ¿ya? Y en términos del suelo, hay que tratar de evitar erosión, compactación, y que se eviten todas estas compactaciones, en general que tengamos un perfil de suelo que tenga una densidad aparente no tan alta, ya con un contenido de humedad, un contenido de materia orgánica superior a un 10%, idealmente un 30%, ya, estamos en un 30%, estamos perfectos, y porque sí vamos a tener mucha más capacidad de intercambio catiónico, mucha más capacidad de retención de humedad, y vamos a tener un suelo que se va a ir poniendo cada vez más negro, ¿ya? Y con mejores propiedades físico-químicas. Y bueno, aquí hay que tener ojo con esto porque el ambiente físico, recuerda que siempre en un proyecto de restauración tenemos un presupuesto relativamente limitado, ¿ya? Entonces cuando tenemos un proyecto de restauración, es fácil gastarnos todo el presupuesto en modificación del ambiente físico, porque es relativamente caro modificar el ambiente físico en relación a otro tipo de prácticas que podemos hacer en instancias de restauración, ¿ya? Entonces, ojo que esto es un aspecto clave en términos del ejercicio presupuestario del proyecto de restauración, y por eso hay que diseñarlo con tanto cuidado, ¿ya?
Y bueno, la mejor prueba de recuperación del ambiente físico, ¿ya? Que cuando ustedes, usted diga, en realidad me gasté bien el dinero asociado a este componente del proyecto de restauración en modificación del ambiente físico, es cuando el ambiente físico es capaz de sostener las poblaciones reproductivas de la especie de la biota, ¿ya? Y cuando nuestro ecosistema está en una fase que es autosostenido, ya que eso es súper importante. Bueno, recuerden que cuando, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase de trayectoria ecológica, pero lo que es súper importante, y ya lo hemos conversado un par de veces en el curso de restauración, es que ustedes van a estar un periodo de tiempo re breve en el ecosistema, en términos de la vida del ecosistema, del ciclo de vida del ecosistema. Entonces, ustedes tienen que tratar de... recuerden que lo que hablamos, que los restauradores son como unas personas que van y aprimen un interruptor de flujos de masa y energía en el ecosistema, y prácticamente después salen de ahí. Entonces, esa apretada de interruptores básicamente las decisiones de manejo de modificación del ambiente físico, de restablecimiento de especies vegetales, asociadas posterior al mejoramiento de las condiciones de crecimiento vegetal, el restablecimiento vegetal, y después apostar a la recolonización de especies, y todos estos procesos. Entonces, en algún momento el ecosistema va a entrar en una trayectoria de recuperación, ¿ya? Aunque el ecosistema de referencia está por acá arriba, ¿ya? Pero nosotros vamos y proyectamos en el tiempo, que sabemos que en 15 años vamos a llegar a nuestro ecosistema, los atributos ecológicos van a llegar a un nivel de complejidad y de estructura que está definido en nuestro ecosistema de referencia, pero por lo menos nosotros ya, nuestra trayectoria ecológica no está ni plana ni va hacia abajo, se va a seguir degradando, sino que está ni plana, sino que ya pusimos el ecosistema en un curso de restauración, ¿ya? Y ese curso de restauración, si es que es autosostenido, ya que eso es lo importante, que el ecosistema puede ir solito andando en ese curso lento, aunque sea pero de recuperación, lo logramos. Ahí es como que ya nos damos por satisfechos con la restauración, porque obviamente a lo mejor nosotros no vamos a estar en el ecosistema todo ese periodo de tiempo que se requiere como para llegar a un estado de referencia, pero sí ya pusimos ese ecosistema en una condición de autosostenibilidad, ¿ya? Es decir, que ya rompimos las limitantes principales del sitio, los factores de degradación los sacamos y generamos, y estamos haciendo uso de la capacidad de recuperación natural del ecosistema, ya que ahora ya no está impedida por los gatillantes ambientales que impedían esa recuperación, y ahora sí el ecosistema puede recuperarse y tiene viabilidad a largo plazo producto de nuestras acciones, como le sacamos las amenazas y le sacamos los factores de degradación, ¿ya? Y eso es como súper importante, es como lo que andamos buscando como restauradores, poder poner el ecosistema en una condición de recuperación autosostenida. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí con respecto a la composición de especies y qué tan nativas tienen que ser las especies dentro de un ecosistema, ¿cómo lo ven ustedes, chiques? ¿Qué creen ustedes? ¿Que las especies tienen que ser solo nativas o no nativas? ¿O puede ser cualquier especie? ¿Qué sensaciones tiene usted al respecto? Por mi parte, considero que igual de preferencia tienen que ser nativas, pero igual hay especies exóticas que pueden cumplir un rol de pionera mucho mejor que nativas. En ese caso sería mucho mejor utilizar exótica o eso. Ajá. Súper bien la aproximación, lo vamos a discutir un poquito más en profundidad, pero sí. ¿O alguien tiene alguna postura más, no sé, más flexible o más estricta al respecto? ¿Cuál era la pregunta, profe? Disculpe. Buenas. Hola, buenas. No, ¿qué opinan de un ecosistema restaurado? ¿Que tiene que estar compuesto de puras especies nativas o de especies nativas y exóticas? ¿O qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿tenemos que controlar o eliminar las especies no nativas siempre en un ecosistema? Yo creo que depende de la etapa de la restauración y las condiciones que ya hayan. Por ejemplo, si es que ya hay un bosque establecido con ciertas especies no nativas y se puede aprovechar esas condiciones de sombra, de dosel que hay para primero establecer las nativas, y tal vez después se pueden reemplazar, pues, dependiendo de cuánto daño eso genera la extracción de la especie no nativa, y también depende de si es que sean exóticas e invasoras o no. Como si son invasoras, tal vez es más necesario controlarlas, y si se quieren usar especies no nativas al principio que no sean invasoras, porque como que después va a ser más difícil controlarlo. Ujú. Y yo creo que igual es como,
si es que se parte de cero, idealmente lo mejor sería no usar especies exóticas, como para, o sea, sobre todo si pueden ser invasoras o si tienen potencial. Y si Ajá. después el reemplazo o como la eliminación de la especie exótica igual puede generar daño al suelo o a la otra vegetación que se puede haber establecido. Ujú. Súper. Súper, eso es un buen punto de vista. Y nadie de ustedes, chicos, por ejemplo, en ninguna de las respuestas que han dicho, han contemplado, por ejemplo, la permanencia de una especie exótica en el ecosistema restaurado, solo como un elemento de ayuda a la restauración, pero nadie ha contemplado que permanezca una especie exótica en el ecosistema para siempre, por ejemplo. Se llaman especies naturalizadas, que son especies que están en un equilibrio demográfico, no son invasoras, están en un equilibrio demográfico con las otras especies y están cumpliendo un rol ecológico importante, a lo mejor en forma más eficiente que una especie nativa, en el contexto del cambio climático, por ejemplo, en un contexto de unas nuevas condiciones ambientales que no existían antes, que la flora no está adaptándose a esa velocidad, y a lo mejor hay una condición ahí de que el ecosistema está mejor con esta especie que sin esta especie, por ejemplo. ¿Qué opinan ahí ustedes de eso? Hola, Hola. yo opino que lo que debería, o sea, encuentro que debería primar son las funciones ecológicas que esté cumpliendo la especie en cuestión. Y también el espacio que deje también para la sucesión. No vamos a poner una invasora o sea, una especie que no deje que el ecosistema evolucione, ¿no? Ujú. Eso. Entonces, ahí está. Profe, igual pensaba, Dale, dale, Tomás. en pos de la restauración del ecosistema y si lo que se busca es recuperar los servicios ecosistémicos, así como hablaban de las especies naturalizadas, deberían dejarse por los mismos roles ecológicos que cumplen. Y claro, pues, al ser una invasora, esta estaría en contra de la restauración de los servicios ecosistémicos del mismo lugar. Entonces, por ese lado yo creo que había que ser el criterio, que si es invasora o si es naturalizada. Ajá. Súper. Súper. Yo creo que eso hay que como tener, mi recomendación ahí es que ser flexible y no ser tan tajante en términos de ser un taxónomo, un botánico estricto, ya, porque también que recordar harto que una especie nativa o no nativa tiene que harto que ver con el horizonte temporal que uno se plantee, ya, porque en algún momento todos los continentes estaban juntos y en ese contexto todas serían nativas. Después existió toda esta diferenciación y especiación y qué sé yo, pero en definitiva depende harto del horizonte temporal que uno se plantee, ¿ya? Saber si una especie es nativa o no nativa. Ahora sí, como todo está cambiando tan rápidamente, también tener una postura flexible con respecto a eso. De repente van a tener ecosistemas que habrán cambiado tanto, que en definitiva van a estar introduciendo especies no nativas que a lo mejor son de, qué sé yo, 500 kilómetros más al norte en Chile, y van a ser especies que van a estar casi en su óptimo de crecimiento en un lugar acá que a lo mejor no había, ¿ya? Anteriormente, y así como estáis trayendo esa otra especie que en realidad es nativa de Chile, pero no de este ecosistema, a lo mejor podría traer otra exótica, que es otra que es de otro lugar del globo terráqueo, digamos, y que sea más eficiente que la otra, y se está ocupando igual donde un lugar donde no estaba la otra. Entonces, en definitiva, pucha, es un planteamiento a cuestionarse, ¿ya? Hay que tener cuidado con las tasas reproductivas y sobre todo que no invada, ¿ya? O sea, que no ocupe mucho espacio en términos de desplazamiento de otra especie, ¿ya? Pero si genera condiciones propicias, por ejemplo, y cumple con roles ecológicos importantes, a lo mejor puede ser una súper buena herramienta que le dé redundancia a tu ecosistema y efectivamente te permita hacer cosas lograr atributos ecológicos que sin esa especie a lo mejor no lo lograría, ¿ya? Vamos a ir viendo de poquito cómo ocurre esto, ¿ya? Bueno, entonces la respuesta a esta primera pregunta sería no, entonces, pues, ¿ya? No controlaríamos ni eliminaríamos todas las especies no nativas de principio, ¿ya? ¿Las especies no nativas siempre son perjudiciales? No, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden ser especies nodrizas, como ustedes ya lo hemos dicho, sobre todo en las fases iniciales de los proyectos de restauración, las especies no nativas pueden llegar a ser súper útiles. El mejor ejemplo de eso es una plantación forestal,
Entonces, obviamente, si tenemos una plantación forestal ahí, tenemos un tremendo recurso, ya una tremenda nodriza que aunque nos cargue o nos aborrezca esa especie que está ahí, tenemos una amortiguación de condiciones, tenemos una situación mucho más parecida a un sotobosque, si es que lo manejamos, un sotobosque nativo, en términos de luminosidad y otros factores, como va a poder llegar a establecer vegetación nativa ahí, de sucesión tardía incluso, ya, y saltarnos varios cientos de años de pioneras, por ejemplo, si tenemos una sucesión tardía ahí, si tenemos una condición de sotobosque abajo de una plantación, por ejemplo, que la podemos ir manejando e ir sacando gradualmente, entonces nos pueden ayudar harto en términos de ser nodriza. Y también, por ejemplo, si no tuviéramos una plantación forestal, podemos poner otras especies, ¿ya? Exóticas también, que crezcan súper rápido y que generen alguna nodriza asociada a poder generar protección y sombra y protección contra el viento, por ejemplo, y varias otras cosas que son como, al final uno se constituye como un jardinero táctico, ¿ya? En este tipo de cosas, que eso como tenemos que entender. Entonces tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos como jardineros, y muchas veces hay especies que son súper resistentes, qué sé yo, no sé, pucha, como un ciprés macrocarpa, por ejemplo, que tú lo veis creciendo desde, no sé, desde Arica hasta Punta Arena, o qué sé yo, no sé, en Williams, capaz que hay un macrocarpa creciendo ahí, ¿te fijáis? Entonces esas especies son tan, y tú a lo mejor estás ahí en una ladera con exposición del viento costero, por ejemplo, y se pone una pared ahí de ciprés macrocarpa, voy a tener un cortaviento súper efectivo y resistente, por ejemplo, a la salinidad, una serie de otras cosas. Entonces al final podía hacer uso de esa vegetación mientras estáis restaurando tu ecosistema, o bien lo dejáis en el borde lisa y llanamente, además, como no es una especie invasora. Entonces hay como herramientas para poder ocupar. Ahora, también, ¿qué tipo de especies son importantes? Porque recuerda que hay especies que son, bueno, depende de la estrategia reproductiva de la especie. Yo me acuerdo, ustedes seguramente tienen que haber visto esto en ecología, ¿no? La estrategia reproductiva de la especie, por ejemplo, que es una estrategia tipo R o tipo K. ¿Quién puede decir eso? Yo creo que recuerdo haber visto este tipo, no recuerdo mucho, solamente que había un tipo donde algunas especies apostaban como a tener muchos individuos que no sobrevivían todos, y sobrevivían algunos. Entonces su estrategia era como tener muchos individuos, o sea, muchos hijos, con el fin de que así alguno de ellos pueda llegar y desarrollarse y llegar a adulto. Eso es lo único que recuerdo, no recuerdo mucho. Ujú. También creo que la K era como hasta el límite de carga y se mantiene arribita como en el plano de la curva. Claro. Y las tipo K son las que tienen una longevidad mayor, ¿ya? Las que tienen una longevidad tienen un ciclo de vida largo, ¿ya? Y son capaces de permanecer en el sitio muchos años y actuar en el sitio muchos años. Las especies R son especies que tienen ciclos de vida súper cortos, son ruderales y son principalmente anuales, ¿ya? Entonces, las tipo R tienen unas tasas reproductivas súper altas, ya como que colonizan todo el sitio, hacen una alfombra de plantas, sobre todo en los espacios descubiertos, ¿ya? Y como las gramíneas, por ejemplo, otras especies que se pueden diseminar harto en el sitio, pero después de eso usualmente se mueren solas, ¿ya? En cambio, las tipo K son plantas que sí son mucho más perennes, que tienen estrategia reproductiva, a lo mejor no con estos boom de reproducción, pero sí permanecen harto tiempo para el ecosistema. ¿Y las especies naturalizadas qué son para ustedes, chicos? Chiques. Chin, chin. Esos que están ahí. Que pueden sobrevivir por sí mismas y no necesitan de cuidados o de establecerlas para que estén ahí, pero tampoco son perjudiciales para el ecosistema. Claro, perfecto, que son poblaciones persistentes, ¿vale? Y que son reproductivas y que se están reproduciendo, pero que están además en equilibrio con los controladores ambientales del sitio en términos de su dinámica poblacional. Entonces, son unas especies que no son nativas, pero que sí se comportan como nativas en términos de su nivel de integración con el ecosistema, ¿ya? Entonces también eso es una súper buena alternativa como para poder, a lo mejor, si esta especie está funcionando súper bien y está generando la redundancia ecológica, permite la reproducción de todas las otras especies, además atrae sirve de hábitat para una serie de especies importantes, que además
uno tendría que tener una serie de argumentos re importantes y bien concretos como para poder echarte la especie naturalizada del ecosistema, ¿te fijáis? Entonces, por ahí yo lo invito a pensar eso. Y con respecto a la especie invasora, bueno, pues, estas son otro tipo, estas son especies sin control de crecimiento y reproducción y requieren del control intencionado, ¿ya? Y producen obviamente el desplazamiento de las especies nativas y alteran la dinámica del ecosistema, porque eso ya es otra cosa. ¿Okay? Entonces, aquí la pregunta, aquí siempre tenemos que controlar especies invasoras, ¿o no? Cada vez que tengamos un ecosistema, un ecosistema en restauración y llega una especie invasora, ¿tenemos que siempre controlarla? No, porque hay factores del ecosistema a restaurar que pueden controlarla y no es necesario el manejo. En este caso se me ocurre la ortiga. Ujú. Y como que, yo estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo, depende harto de qué tipo de invasora sea. Por ejemplo, bueno, a ver, bueno, nosotros hemos tenido situaciones extremas, por ejemplo, hemos estado restaurando ecosistemas altamente infestados con espinillo, por ejemplo. Y ni siquiera así no hemos ido a echar todo el espinillo, sino que hemos fajeado el espinillo y le hemos ocupado como nodriza, hemos hecho fajas dentro del espinillo y lo hemos ocupado como para generación de micrositios, el mismo espinillo, para poder establecer bosque debajo de ese espinillo y que el bosque crezca y después sombrear, apuntar al sombreamiento a largo plazo del espinillo, por ejemplo. Okay. Incluso en esas circunstancias ni siquiera nos hemos ido a echar todo el espinillo, ¿okay? Pero sí tenemos en vías de echarnos todo el espinillo, obviamente. Pero aún así no lo hemos querido controlar todo. Pero hay otro tipo de circunstancias, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen un ecosistema bien descubierto de vegetación, como los que hemos visto, por ejemplo, esos que requieren reconstrucción de ecosistemas, y de repente llega una invasora tipo R, por ejemplo? ¿Qué harían y ustedes la controlarían? Ahí no es tan necesario porque va a dejar de existir un poco en corto plazo. Tal vez como mejor ahorrarse ese esfuerzo. Ujú. Exactamente, porque en definitiva te va a gastar cualquier cantidad de plata en poder sacar una invasora ruderal, una estrategia tipo R, que se te va, por ejemplo, a poner una alfombra de especie invasora en el sitio, pero ¿qué está haciendo esa invasora si tiene un ciclo de vida anual? Esa invasora, la gracia que tiene es que tiene baja habilidad competitiva, o sea, es oportunista en captura de sitio, pero tiene baja habilidad competitiva a diferencia de la estrategia de la tipo K, ¿ya? Entonces, estas invasoras tipo R, claro, ocupan todo el sitio, pero en definitiva tiene un ciclo de vida súper corto. Entonces, a medida que le pongáis una planta un poquito más grande al lado, que le dé un poquito de sombra, ya no va a llegar ahí, ¿te fijáis? Y lo que está haciendo en el hecho de crecer y morir en el sitio, está depositando biomasa, está ciclando nutrientes, está ayudando a la cosecha de agua, ¿te fijáis? Está haciendo puras cosas buenas la invasora ahí. Entonces, de repente, si uno es tan estricto y dice, hay que controlar todas las invasoras del sitio, en definitiva lo que puede hacer es que a lo mejor te vaya a gastar todo el presupuesto del proyecto de restauración ecológica controlando una invasora que no requeriría control, ¿ya? Y que lo que te estaba haciendo era ayuda más que perjuicio, ¿ya? Entonces, ojo con las invasoras tipo R. Profe, Ujú. y en las de estrategia acá, que por ejemplo no sean invasoras, ¿son siempre perjudiciales o también depende como de No, la función y todo eso? no, claro, depende de la función. Si no son invasoras, las plantas tipo K son las que abundan en definitiva, po, ¿cachai? Como todos los árboles grandes, la vegetación longeva, por ejemplo. Pero, por ejemplo, una invasora tipo K, el espinillo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces también cuando se genera la mezcla entre que es invasora y es tipo K, ahí es donde tenemos que tener especial cuidado, ¿ya? Ahí es donde tenemos, si no la tenemos en el sitio, lo mejor es controlarla. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos llegado a este ecosistema invadido con espinillo, por ejemplo, o a una ladera pelada, no iríamos a poner espinillo para poder generar micrositios para que nos ayude a la restauración, porque lo ocupamos porque sencillamente estaba ahí y era casi imposible sacarlo de otra manera. ¿Ya? Pero en definitiva no lo ocuparíamos como especie nodriza, por ejemplo, intencionadamente, si es que fuera invasor equipo K. Ya, pero ¿y si fuera, por ejemplo, tipo R y Ujú. fuera tampoco invasora, si fuera naturalizada, es igual, claro, si la vamos a dejar ahí para no gastar esos esfuerzos de eliminarla, pero mientras está la especie, eso no impediría, como igual que se establezcan otras especies nativas, quizás, que Eso, se busca que estén en ese ecosistema.
es una cosa susceptible de evaluar. Pues, ¿cachai? Lo que se puede hacer, por ejemplo, ahí es hacer los clásicos parches de remoción de vegetación, como en cuadraditos, por ejemplo, ya más o menos aleatoriamente dispuesto un metro cuadrado de remoción para ver qué es lo que pasa dentro de ese parche y fuera de esos parches. ¿Cachai? Como esta vegetación es tan rápida, el reclutamiento y la dinámica reproductiva, uno en un añito, una cosa así, ya puede tener indicios de si efectivamente esta vegetación te está interviniendo con la recolonización o no, o a lo mejor te está haciendo de nodriza. La misma vegetación te está haciendo de nodriza para las otras pequeñitas que tú quieres que estén ahí. Eso es materia de evaluación en concreto y en específico en el sitio. Pero sí es Ya. válido el cuestionamiento. Gracias. Ok, y también existe esta definición de nativa funcional, ya especie nativa funcional, que está funcionalmente integrada al ecosistema y está demográficamente estable. ¿Ya? Que también aquí eso es ya como que ya la tenemos interiorizada como planta media nativa, ¿ya? Pero tiene una funcionalidad nativa a la especie, aunque sea exótica, y también la podemos considerar dentro del ecosistema si es que no está interviniendo, o si a lo mejor una de las especies que nosotros era endémica del sitio o nativa, por ejemplo, ya producto de los cambios ambientales, ¿ya? Está perdiendo competencias reproductivas, por ejemplo, ¿ya? Y puede ser reemplazada por alguna especie que sí tenga competencias reproductivas en el contexto ambiental actual. Ojo que también vamos a ver en un ratito más los ecosistemas de referencia, que uno se plantea la restauración ecológica con las restricciones mirando hacia el futuro. Yo planteo un ecosistema de referencia, no sé, 30, 50 años más hacia adelante, pero con las restricciones y el contexto del presente. Entonces, en definitiva, mi trayectoria ecológica, yo no proyecto que mi clima, el clima en mi ecosistema de referencia sea el mismo clima que tengo hoy día, sino que proyecto un clima proyectado con todos los modelos de simulación climática para ese entonces. Entonces mi ecosistema de referencia está diseñado en función de ese cambio climático, digamos. Entonces, en ese contexto, a lo mejor sí, yo voy a tener un ecosistema de referencia que ya adquiere ciertas especies que a lo mejor no estaban considerados, que no están consideradas en el mundo actual, en este ecosistema actual, digamos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, como resumen a esta parte, ya, un ecosistema restaurado debe consistir de la mayor proporción de especies nativas que la práctica lo permita, ¿ya? Eso es como decía una máxima, tenemos que apuntar hacia la especie nativa, obviamente, no cerrarnos hacia la especie nativa, no, como jardineros tácticos, digamos, de vegetación, no perder herramientas o armas para poder usar en contra de la degradación mediante el uso de vegetación exótica, ¿ya? Y siempre combatir las especies invasoras tipo K, ¿ya? Eso es como importante. Las especies tipo R, yo diría que pocas veces habría que hacerlo, tenemos que evaluarlo in situ, a ver si es que nos genera algún perjuicio o no, pero sí lo que tenemos que combatir es la especie tipo K. Entonces, también tenemos que, en un ecosistema restaurado, mantener los grupos funcionales, ¿ya? Tenemos que restaurar las funcionalidades del ecosistema, y esto se restaura mediante los grupos funcionales. ¿Qué es lo que es un grupo funcional? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un grupo funcional? ¿No la veo? Algún género que genera, en este caso, valga la redundancia, una función importante, por ejemplo, una fijadora de nitrógeno. Ajá, ¿Eso se me ocurre? sí. Bueno, son grupos de especies que realizan un rol ecológico similar, ¿ya? Que realizan roles particulares, roles ecológicos particulares en el ecosistema, ¿ya? Ciertas especies realizan por ejemplo, qué sé yo, hay grupos funcionales de especies que realizan fijación de CO2 por fotosíntesis, secuestro de nitrógeno, reducción de plantas muertas en humus, qué sé yo, detritívoros, qué sé yo, herbivoría, estabilizadores de suelo, algunos generan otros roles ecológicos como el control microclimático, ¿ya? Y ahí obviamente, ¿qué opinan ustedes? ¿Que solo una especie puede hacer eso o hay varias especies que pueden hacer lo mismo? Varias. Varias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, casi todas las especies que son verdes fijan fotosíntesis. O sea, captan CO2 a través de la fotosíntesis, secuestran nitrógeno en el suelo, qué sé yo.
Entonces, ¿y una especie puede tener más de un rol ecológico o una especie tiene un rol ecológico definido? ¿Qué creen? ¿Que una especie puede hacer más de una cosa o solo hace una cosa? Puede ser Puede varios hacer, roles. puede hacer varias, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, un árbol leguminoso fija fotosíntesis, secuestra carbono, secuestra nitrógeno, perdón, eh, estabiliza suelo, hace un control microclimático bajo la copa. O sea, hay una serie de alternativas con eso. Entonces, aquí la siguiente pregunta es que, ¿qué creen ustedes que deben estar todos los grupos funcionales presentes al terminar la restauración ecológica? Al terminar, me refiero a su rol como restauradores ecológicos que van a pasar 2, 3 años, 4 años en el ecosistema en restauración. ¿Qué creen ustedes que ustedes tienen que dejar el ecosistema con todos los grupos funcionales en operación? O sea, depende, tal vez poder como dejar algunos grupos funcionales que dentro de un grupo igual hay especies que cumplen otras funciones. Es que no sé, en verdad, ahí también estarían presentes el otro grupo funcional, ¿o no? Bueno, sí, pues, pero claro, o sea, es que es difícil que muchos de los ecosistemas se van reestructurando a poquito. Entonces lo que uno hace es que, o sea, en general, hacemos mucho uso de del capital de restauración del sitio pasivo, en definitiva, que de pasivo no tiene tanto en definitiva cuando uno lo apoya por todos lados como para poder ocupar la capacidad regenerativa natural del sitio, pero en realidad le mejora condiciones ambientales, le saca agentes de degradación y una serie de cosas que lo hacen en forma activa para poder ocupar el capital pasivo de restauración del sitio en ese caso. Entonces, en ese contexto, claro, uno a lo mejor proyecta restablecimientos de operación de grupos funcionales en cierta etapa de la trayectoria ecológica más adelante, ¿ya? Entonces, por eso es que también tienen que tener claro que muchas veces uno deja ciertos grupos funcionales andando en este periodo, en esta etapa de recuperación del ecosistema, pero hay proyección de activación de grupos funcionales más adelante a medida que se va complejizando el ensamble. ¿Ya? Entonces, en definitiva, no deben estar todos los grupos funcionales, no es un requisito, digamos, no es una causal de rechazo del proyecto de restauración que no estén todos los grupos funcionales andando en el periodo de tiempo breve que tú estás en el ecosistema, eh, echando a andar un proyecto de restauración, echando a andar una trayectoria ecológica hacia la restauración, ¿ya? Pero sí está proyectado. Profe, ¿y hay algunos grupos que sean em, como que sí o sí deben estar como contemplados para una restauración o como que dependen de las condiciones del sitio, de los objetivos, cosas así? Pucha, hay grupos que son esenciales, pues, Dani, como por ejemplo la fijación de CO2 por fotosíntesis, o sea, tenemos que echar a andar los flujos de masa y energía, ¿cachai? Entonces, entonces básicamente si tenía un grupo que no cosecha, un grupo que no está ocurriendo la cosecha de agua, no hay un buen suministro hídrico del ciclo hidrológico del sitio, por ejemplo, del ecosistema, si no tenemos generación de suelo, por ejemplo, y la generación de suelo, ¿qué es lo que es? Es que las plantas echen hojas, raíces y se descompongan las hojas y raíces y las raíces vayan desestructurando, vayan descompactando el suelo y se vayan generando y después lleguen microorganismos, te fijas, y empiezan a secuestrar nitrógeno, o sea, empiezan a haber procesos asociados a las plantas en definitiva. ¿Cachai? Y que como es como el punto inicial de toda instancia de restauración, y a partir de eso después tú vas a tener recolonizaciones, ¿ya? De polinizadores, de lombrices, depredadores tope, ¿cachai? Que se van a ir adicionando grupos funcionales en el ecosistema, pero como la base es poder reechar a andar los flujos de masa y energía, eso es como clave. Entonces tenemos el ciclaje del carbono, el input sobre todo de poder transformar fotones en energía química, de enlace químico, ya como glucosa, ¿ya? Entonces por eso es que ahí podemos definitivamente poder fijar el sol como carbono, energía de enlace químico carbono, y ahí tenéis caluguitas de energía para ir repartiendo, para poder abastecer procesos de respiración de todo el resto del ecosistema. ¿Cachai? Entonces, esos son como ya grupos funcionales que son claves, porque es la base de todo. ¿Ya? De ahí se va complejizando y reestructurando y dando más resiliencia al ecosistema con la adición de la complejidad posterior, pero hay como que son como más o menos de perogrullo los claves, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también hay otras como máximas también que
en la restauración, que como tips de la restauración, que las unidades estructurales de vegetación, es decir, las distintas formas de vida vegetales, ¿ya? Están asociadas a cumplimiento de roles ecológicos, de roles funcionales, ¿ya? Entonces, cuando tengan ahí roles funcionales distintas, cuando tengan hartos tipos de estructuras distintas de vegetación o formas de vida de vegetación distintas, ya ahí pueden dar cuenta de que ya están cumpliendo con distintos roles funcionales. ¿Vale? Entonces, tenemos acá el funcionamiento normal del ecosistema. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos acá. Entonces, lo otro que tenemos es el funcionamiento normal del ecosistema. Que eso es un... ¿Ya? ¿Qué es esto, por ejemplo? Que el restaurador manipula el ambiente y también la biota. ¿Ya? Y esto es lo que les decía yo, porque ustedes tienen que, por ejemplo, como ustedes son restauradores, ustedes no van a ir a poner un insecto ahí para que polinice una flor, ¿por cierto? En realidad lo que ustedes hacen es generar todas las condiciones ambientales, como este presionamiento de interruptor, por ejemplo, para generar flujos de masa y energía y echar a andar procesos naturales del ecosistema de restauración, ¿ya? Que son procesos regenerativos, procesos reproductivos, ¿cachai? Y de disponibilidad de hábitats naturales del ecosistema a medida que se va reensamblando, que van generando que de nuevo se renueven y se propicien nuevamente todas estas interacciones bióticas y de funciones del ecosistema. ¿Cachai? Como por ejemplo entonces ustedes son estos tipos que con los pocos recursos que tienen que en el proyecto de restauración, con los pocos millones de pesos que tienen en el proyecto de restauración, ustedes son capaces de echar a andar un flujo de nuevo de electrones, de fotones, electrones y carbono en el ecosistema a partir de esa modificación que pudieron llevar a cabo en el proceso. Por eso es que es tan importante que ese presupuesto sea gastado de una manera sabia, en términos del diseño de la intervención, ¿vale? Entonces, cuando ustedes hacen esto, ¿cómo se puede medir, por ejemplo, que cambiaron ecosistemas? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que ustedes pueden medir, por ejemplo, así como restauradores, sin ser científicos, por ejemplo? ¿Cómo pueden medir que ustedes han mejorado las condiciones del ecosistema en términos de la funcionalidad? ¿Ya? Algo de eso hemos dicho ya. ¿Cómo lo podrían medir? ¿Cómo se le ocurre, por ejemplo, un ecosistema, qué sé yo, un ecosistema boscoso degradado y ustedes ya lo están restaurando? ¿Cómo pueden tener indicios de que ha habido algún proceso de recuperación? Las condiciones del suelo, ver si es que existen propágulos de las mismas especies que están en el sector. ¿Vale? Ver tasas reproductivas, por ejemplo, de reclutamiento de regeneración, ¿vale? Tasa de crecimiento. Súper bien, claro. Tasa de crecimiento de las especies vegetales, por ejemplo. El aumento en la diversidad de especies. Un aumento de la diversidad de especies también, súper. Visita de polinizadores y otras especies. Súper bien. Súper bien. Faltan algunos atributos estructurales que son como súper importantes, que tienen que ver con el crecimiento. ¿Algún indicador que nos muestre la disponibilidad de lumínica o el tipo? ¿Los estratos? Captación de carbono. Sí, todo eso tiene que ver, por ejemplo, claro, si tenemos la tasa de crecimiento de la especie, nosotros sabemos que, por ejemplo, la madera tiene un 50% de carbono, por ejemplo, como promedio, toda la madera tiene 50% de carbono, entonces sabemos que si somos capaces, por ejemplo, de tener una cuantificación volumétrica de la madera, como ir a medir diámetro de cuello y altura, y hacer una ubicación simple por algunos polígonos como cilindro o funciones de abusamiento, no sé si han visto alguna vez, uno puede ubicar, más o menos saber qué volumen de madera se está sintetizando y la mitad sabemos que eso es carbono, ¿ya? Entonces uno puede saber cuánto carbono está asimilando el ecosistema, cuánto está captando el ecosistema en términos de determinación solamente de biomasa de madera. Ahora también, por ejemplo, la estructura de la vegetación es, por ejemplo, en un bosque,
la altura de la vegetación es súper incidente, chicos. Por eso los perfiles verticales son tan importantes, porque si usted tiene un bosque poco estructurado, ahí me dijeron los estratos, por ejemplo, claro, ustedes van a poder, si miden la altura, van a poder determinar la estratificación, la cantidad de cuánto ha crecido la vegetación, pues ustedes iniciaron el proyecto con un proyecto que estaba en cierta altura la vegetación, y ahora esa cosa ha cambiado. Entonces, por ejemplo, hay distintas alturas, que es re importante, distinta densidad de la vegetación, y también, obviamente, súper bien que dijeron por ahí la disponibilidad lumínica, entonces también eso va generando distintos micrositios debajo del bosque, propiciando ya a condiciones a lo mejor de restablecimiento de especies un poquito más de sucesión tardía, y de empezar a complejizar la biota en términos de a lo mejor especies no vasculares, se fijan, y una serie de otras cosas más que pueden ir incrementando la capacidad de cosechar agua del ecosistema, y una serie de otras cosas. Entonces, lo que quería comentarles con esto es que hay una serie de cosas que son fáciles de medir y que tienen una medición más visual, ¿ya? Y que hay proxies bien certeros de la recuperación del ecosistema sin necesariamente ser un científico. Por ejemplo, a lo mejor que yo llegaría con un equipo de medición de fotosíntesis y le mediría la tasa de asimilación de carbono a esa hoja o las distintas especies, y generaría un modelo tridimensional de la vegetación y podría simular efectivamente cuánto está asimilando carbono la vegetación ahí, ¿cachai? En un experimento que me tomaría, qué sé yo, 6 meses. Pero a lo mejor ustedes como restauradores, como restauradores ecológicos, no quieren hacer uso de esa información en términos tan académicos como a lo mejor yo lo haría, pero a lo mejor ustedes quieren tener una información clara de cómo se está recuperando tu ecosistema o no, y para eso a lo mejor hay estimadores súper concretos del sitio, como es la altura, la estructura en definitiva del bosque, la estructura, cómo ha cambiado la estructura en términos de clases diamétricas, altura, síntesis de biomasa o no, cuánto están creciendo, por ejemplo, si ustedes pueden sacar tabulas de incremento y ver cómo va creciendo tu vegetación, por ejemplo, tanto en diámetro como en altura, ¿ya? Reclutamiento de vegetación, por ejemplo, súper buen proxy, el suelo también, ya ustedes pueden ir haciendo calicata y ir viendo cómo va mejorando tu horizonte O, ¿ya? Del suelo, y viendo cómo está la depositación de hojarasca, por ejemplo, ¿ya? También uno puede ir evidenciando micorrizas, o sea, una serie de otras cosas más que pueden ir viendo ahí. Entonces, por ejemplo, hay aquí, ¿cómo medir? Se puede medir directamente, como son con equipos, experiencias científicas, como uno puede medir el flujo, ¿ya? Yo puedo medir con mi equipo, puedo medir el flujo de absorción de fotones, y puedo medir el flujo de síntesis de carbono a partir de ese flujo de fotones, bla, 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 pero a lo mejor está fuera del alcance de un proyecto de restauración y ni siquiera interesa en un proyecto de restauración, pero sí hay métodos indirectos como los que ustedes mencionaron, por ejemplo, como el crecimiento de las plantas y la reproducción, que es súper bien, como el tamaño de las plantas, la cobertura vegetal, la producción de semillas, por ejemplo, en el sitio, súper importante, la reproducción vegetativa, así que tenemos revuelto por topón en varias partes, la cantidad de materia orgánica del suelo, por ejemplo, que da indicios de cuánto se está la productividad primaria del sitio, la actividad biológica de los detritívoros, y también otras cosas como el vigor de las plantas, ¿ya? Como el indicador del estrés ambiental, si hay clorosis, necrosis o defluviación en las plantas, o antocianinas, por ejemplo, en muchas de las especies, o bien las plantas están verdecitas, están creciendo bien saludables, no hay photobleaching o este blanqueamiento por sol en las especies que se están reclutando. Entonces quiere decir que el ensamble está propiciando condiciones de micrositio adecuadas para el reclutamiento. O si ustedes van al micrositio y empiezan a ver muchas plantas etioladas, quiere decir que se sombreó mucho el lugar como para las especies deseadas, a lo mejor. Hay como una serie de información que ustedes pueden sacar ahí de primera mano en base a la observación y a la medición con wincha, pala y pesa y cosas así, que son cuestiones como de una recabación de información no tan dependiente de equipamiento, ¿ya? Entonces eso es equipamiento más tecnológico, me refiero. Estoy, a lo mejor si una balanza se puede considerar como equipamiento, qué sé yo, o un equipo de medición de materia orgánica del suelo también, pero en realidad uno puede ir evidenciando texturas y otro tipo de ¿sí? Es que como que siempre hablamos de especies vegetales y del suelo, pero del agua igual se puede ir monitoreando los caudales y todo eso, ¿cierto? Claro, pues lo que nosotros, si ustedes tienen algún caudal dentro del ecosistema, obviamente se puede ir evaluando todo lo que ustedes ya saben en hidrología, en términos de determinación de aforo de cuenca, y de ir viendo cómo es la producción, la cosecha de agua de la cuenca, ¿ya? Obviamente que sí, que también es un súper buen indicador y también de la calidad del agua, también es importante, pero para nosotros, si estamos en un lugar donde efectivamente no estamos directamente en la cuenca, sino que estamos en un suelo X, en cierta proximidad de la cuenca o no, claro, lo que vemos ahí es nuestra capacidad de la esponja de poder retener humedad,
¿ya? Y de cosechar humedad, que es básicamente la velocidad de infiltración del agua en el suelo y la capacidad de retención de agua del agua en el suelo. Son como los dos atributos que podemos medir en términos del flujo del agua, ¿ya? Y eso, y bueno, y también sin perder de vista con respecto a eso, que todos los cuerpos verticales que están creciendo en el suelo son cosechadores de agua, porque como ustedes por ahí mencionaron, hay escurrimiento fustal en todos los cuerpos que están verticales creciendo, o sea, pues son capaces de agarrar lluvia lateral y hacer que eso precipite y mandarlo al mismo suelo, porque si eso no estuviera, esa agua podría pasar más lejos del ecosistema, digamos. ¿Ya? Y ya para ir terminando esta clase, bueno, hay que también que tener en consideración siempre cuando uno restaura ecosistemas, que ya lo hemos hablado antes, el contexto del paisaje, ¿ya? Ya que la calidad de la restauración dependerá en gran parte de la calidad del paisaje. Por ejemplo, no sacamos nada con restaurar, por ejemplo, aquí en medio de una pradera gigantesca agrícola, por ejemplo, restaurar una isla acá en el medio, que fijáis que al final como que no es tan propicio en términos de flujo genético y una serie de otras cosas que a lo mejor no, ya como que ya algo nos dice que eso no tiene mucha viabilidad a largo plazo. Entonces, por ende, si ustedes, por ejemplo, tienen que tener una evaluación de los riesgos del contexto del paisaje, por ejemplo, si van a restaurar, por ejemplo, con aluviales, por ejemplo, o llanuras aluviales, obviamente estar fuera de la zona de inundaciones, históricas del cauce, por ejemplo, o si van a restaurar un ecosistema donde hay mucho sobrepastoreo, obviamente el cerco, acá donde nosotros vivimos, el cerco es algo esencial, o sea, si es que ustedes no tienen cercado su ecosistema a restaurar, como que por ahí partimos en definitiva, porque si no se nos van a meter las vacas o cualquier otro tipo de animal y nos van a comer toda la vegetación todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces en definitiva hay como cuestiones que son claves. Y también obviamente evaluar la conectividad, que eso todo lo tienen que haber visto ustedes en ecología del paisaje, priorizar corredores biológicos y evaluar que nuestro ecosistema a largo plazo tenga conectividad, o bien considerarlo en instancias futuras del ecosistema o en proyectos complementarios a estos proyectos de restauración, generarle conectividad al ecosistema que estamos restaurando. ¿Ya? Y obviamente acá hay que tener en consideración la tenencia de la tierra, el plan de desarrollo del político, sociopolítico del lugar, ¿ya? Si están restaurando un lugar que después va a ser vendido, por ejemplo, a una empresa que va a generar unas poblaciones de casas, por ejemplo. Entonces, por eso es que en el plan de regulador del sitio tienen que hacer una indagación igual de la situación de tenencia de la tierra del lugar. Y acá obviamente tenemos esto de los intercambios externos, ¿ya? Por ejemplo, acá de nuevo tenemos un paisaje acá parecido al ecosistema de la mariposa, y si quisiéramos restaurar esto, por ejemplo, tenemos que tratar de dar conectividad, que es lo que habíamos hablado anteriormente, de agrandar los fragmentos de hábitat remanente, crear corredores y redes para la conexión de fragmentos existentes, ¿ya? Y si no, como ustedes bien saben, ahí seguramente en ecología del paisaje, si no hay flujo genético, las poblaciones están condenadas a una endogamia y a una pérdida de capital genético y a una pérdida de competencia en definitiva en adaptabilidad. Entonces, porque básicamente por un concepto súper claro y patente, que es que la selección natural no tiene a qué echarle mano, digamos. Entonces no hay mucho de qué seleccionar y como que no hay capacidad de evolucionar en ese sentido. Y las amenazas también son importantes aparte de que tu ecosistema tenga cierta conectividad, obviamente, también hay amenazas que son patentes, que están al borde de tu ecosistema, como pueden ser, por ejemplo, escurrimiento, erosión, depositación de sedimentos en paisajes descubiertos, que se va a ir una ladera encima de tu ecosistema, o tener especies forestales al lado pegado a tu sitio con caleta de combustible muerto, que pueden haber incendios, entonces hay que hacer cortafuegos, hay que tener consideración un poco más espacial de las amenazas que puede tener tu sitio, así como también todas las especies invasoras cercanas que van a estar siempre ahí al lado. Entonces en definitiva, si tú vaya a disponibilizar un poco de hábitat para que empiece un reclutamiento natural tranqui de tu especie nativa, se te va a llenar de espinillos y otras cuestiones porque tienes una instancia de diseminación de propágulo cercano de especies invasoras. Entonces, por eso es que también hay que controlar perimetralmente la invasora, minimizar la disponibilidad de propágulo de invasoras que te puedan llegar al sitio, tener un monitoreo súper acuicioso y constante durante ese tiempo. A lo mejor si no lo puedes minimizar tanto ese riesgo, tienes que estar sobre tu ecosistema, ir extrayendo toda la vegetación invasora hasta que tus plantas sean capaces de generar una cobertura que evite un poco el establecimiento de la invasora,
¿Ya? Entonces son como, y eso habla harto de en qué punto está tu ecosistema en términos de autosostenibilidad. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tenemos una invasora metiéndose al sitio con un espinillo, por ejemplo, la autosostenibilidad del sitio está seriamente afectada. Entonces tú tienes que ir sacando esas cuestiones hasta que ya tú veas que no se establece espinillo, porque tu vegetación sombreó tanto que el espinillo ya no sale. Entonces ahí recién estaríamos hablando de una autosostenibilidad, o si no, lo otro es controlar perimetralmente el espinillo de tu zona. Por ejemplo, un ejemplo de una invasora, ¿ya? Y de no descuidarse con darle autosostenibilidad al ecosistema. Entonces, finalmente, tu ecosistema también tiene que ser resiliente, ¿ya? Al estrés tiene que tener la habilidad para recuperarse del daño causado por estrés y disturbios naturales o antrópicos, como sequía, inundaciones, frío, daño mecánico por viento, fuego, salinidad o fotoinhibición, ¿ya? Entonces tiene que ser resiliente, tiene que ser capaces de recuperarse, tiene que ser afectados por el estrés, bajar sus tasas metabólicas en muchos aspectos, pero después tranquilamente aclimatarse y ir pasando ir surfeando los pulsos de estrés ambiental, ¿ya? Y eso es normal, y así lo hacen los ecosistemas nativos, y así tendría que hacerlo tu ecosistema también. Entonces, finalmente, para ser redundante con esto, como la meta dorada de un proyecto de restauración ecológico es lograr la autoorganización, ya que un ecosistema restaurado sea autónomo, sea autoorganizado y autosostenido, ¿ya? Es decir, que el ecosistema se pueda desenvolver por sí solo, sin la ayuda del restaurador ecológico. Ahí es donde realmente tú lograste tu meta como restaurador ecológico. No cuando se logra el ecosistema de referencia al final, muchos años más tarde, sino que tú lo dejaste en una trayectoria ecológica en el cual tu ecosistema va en una trayectoria de recuperación que ya no requiere mayor asistencia, porque los procesos y los forzantes ecológicos ya, y climáticos o microclimáticos en el sitio, tú los manejaste de una manera con conocimiento, ¿ya? Con conocimiento ecológico y práctico en el sitio, que de tal manera que tu sitio va en una recuperación ya autónoma en el tiempo, que eso es súper importante, ¿ya? La autoorganización del ecosistema. Y básicamente estas son las metas estándar de cualquier proyecto de restauración ecológica, ¿ya? Y también se constituyen como los criterios de evaluación después de un proyecto, de un ecosistema restaurado, ya que tenga todos estos atributos que vimos acá, como la composición, la especie, los grupos funcionales, ambiente físico, contexto parcial, amenaza, resiliencia y que sea autosostenido. Eso son como las metas estándares a los proyectos de restauración ecológica. ¿Ya? Súper. Así que esa es la clase de ahora, podríamos hacer una pausa y después vamos a venir con una clase breve, yo creo que no más de 25 o 30 minutos, de una clase donde vamos a ver trayectoria ecológica y ecosistemas de referencia. Algunos aspectos bien puntuales. Así que, nada, pues nos vemos en un ratito entonces, voy a dejar de compartir y parar de grabar un ratito. Seguimos con la grabación y vamos a compartir. Vamos a hacer la shorty, este pedacito de clase que queda. Bueno, aquí vamos a ver en esta clase, déjame cachar un poquito aquí la cámara. Dos conceptos que son súper relevantes en el quehacer de la restauración ecológica, que son... no me... Ahí sí. Dos conceptos que son súper relevantes en el quehacer de la restauración ecológica, que son cosas que son trascendentales, como el ecosistema de referencia, que vamos a ver que en definitiva es lo que en nuestra meta final del proyecto de restauración, es lo que rige es la meta estándar al proyecto de restauración, es lo que en definitiva por lo cual vamos a ser evaluados en términos de éxito o no tanto éxito del proceso de restauración, y todo el camino que lleva el ecosistema desde que nosotros iniciamos la restauración, desde que ejecutamos nuestras primeras acciones como restauradores hasta que el ecosistema llegó al ecosistema de referencia en términos en ese periodo de tiempo, ese espacio temporal donde van todo ese monitoreo de los atributos ecológicos del ecosistema en este periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, como ya vimos anteriormente, un ecosistema de referencia debería tener estas consideraciones en términos de estos estándares asociados a los proyectos de restauración, como ya lo vimos, y que en definitiva se constituyen como unos criterios de evaluación para estos proyectos de restauración, y cuando uno
considera el ecosistema de referencia debería considerar estos atributos al momento de su definición, ¿ya? Y, por ejemplo, como definición del ecosistema de referencia, este es un modelo característico de un ecosistema particular que dirige o establece la meta del proyecto de restauración, ¿ya? Así de simple. Esto implica describir los atributos específicos de la composición, estructura y función del ecosistema que deben reincorporarse para llegar a un estado de autoorganización, ¿ya? Entonces esto es como súper específico. Necesitamos restituir composición, estructura y funcionalidad para poder propiciarle a nuestro ecosistema que vuelva a ser un ecosistema autoorganizado, ¿ya? Que sea autónomo en su gestión ecológica, ¿ya? El cual conducirá a la recuperación completa. Este modelo se sintetiza a partir de información acerca de las condiciones pasadas, actuales y previstas para el sitio y otros similares de la misma región, considerando a las partes interesadas. ¿Ya? Como ya hemos visto esto, nosotros hemos visto el video que vimos como ejemplo, y también aquí sale este ejemplo de los sitios de referencia, ¿ya? Que igual es como que yo le hago hincapié de que mucha de la información muchas veces está disponible en el paisaje, ¿ya? Y ahí hay como sitios de referencia que te pueden servir como ayuda o plantilla para ir apuntalando tus procesos como una definición de ecosistemas de referencia temporales, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Que en definitiva uno no se plantea un puro ecosistema de referencia al final, sino que se plantea pequeños ecosistemas de referencia intermedios, digamos, en este periodo de tiempo más largo, hasta llegar a la recuperación completa, y muchas veces en el paisaje están disponibles estos pequeños ejemplos. Entonces son una ayuda re importante como poder disminuir un poquito la incertidumbre que reviste llevar a cabo un proceso de la restauración ecológica. Vale. Entonces, ¿qué se debe considerar al desarrollar un ecosistema de referencia? Bueno, las condiciones abióticas, incluyendo sustratos, ¿ya? Todo esto es súper claro para que usted genere el ecosistema de referencia del práctico igual. ¿Qué condiciones? Las condiciones abióticas, incluyendo sustratos, hidrología, flujos de energía, ciclo de nutrientes, regímenes de perturbaciones y factores promotores del ecosistema de referencia, deben ser considerados junto con la biota del ecosistema de referencia que está siendo caracterizado. Entonces, la formulación de un ecosistema de referencia implica el análisis de la composición de especies, la estructura, complejidad y configuración de las especies, función, procesos abióticos, biofísicos subyacentes y dinámicas de las comunidades de organización del ecosistema que serán restauradas en el sitio. El ecosistema de referencia también debería incluir descripciones de los estados sucesionales o de desarrollo que caractericen estados de degradación o recuperación del ecosistema y descripciones de los factores de estrés ecológico y regímenes de perturbación que necesiten ser restablecidos. ¿Ya? Recuerde que muchas veces, o sea, en ciertos casos los ecosistemas, los ecosistemas se degradan producto de que se han eliminado los factores de perturbación natural del sitio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una trayectoria ecológica, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿quién me puede decir lo que es la sucesión? ¿Quién me puede definir lo que es la sucesión, por ejemplo? Como ustedes lo vieron en ecología. ¿Cómo podríamos definir la sucesión? ¿Qué es la sucesión en un ecosistema? El proceso que ocurre después de una perturbación y que es cómo se desenvuelve, no, cómo se desarrolla un bosque a partir de un disturbio, naturalmente. O no solo a partir de un disturbio, sino naturalmente a partir de la roca madre. Ya, no sé cómo podría definirlo, sí. Pero es como el recambio de especies vegetacionales a través del tiempo. Exactamente, súper. Eso está súper bien, Félix, claro. Esto lo que decía Felipe ahí, pero en específico tiene que ver obviamente con las perturbaciones y también la reestructuración del ensamble de especies, y todo eso que conlleva en un tiempo determinado un recambio de especies predominantes en el sitio. Como por ejemplo en un bosque, si lo quieren poner de ejemplo, bueno, hay pioneras inicialmente en el sitio que tienen más abundancia esencialmente, pero después esas pioneras empiezan a desaparecer y empiezan a ser recambiadas por especies de sucesión más tardía, ¿ya? Y empiezan a haber un recambio de especies en el tiempo en el sitio, ¿ya? Y esa es la sucesión. Entonces nosotros tenemos que, cuando restauremos un ecosistema, tenemos que tener una concepción, un conocimiento ecológico de cómo es la estadía, la trayectoria sucesional de especies en el ecosistema que estamos restaurando, ¿ya? Eso es súper importante, primero que nada, para poder saber en qué posición
de esta estructuración del ecosistema clímax estamos, ¿ya? ¿En qué punto estamos en esta estructuración? Y a partir de eso vamos a poder saber cuáles son las pioneras, cuáles no, cuáles son las más longevas, cuáles no, ¿ya? Y eso nos va a generar harta información. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es una referencia? Partimos de una perturbación, obviamente que a lo mejor puede ser un tiempo de degradación, tenemos el tiempo, ¿ya? Las primeras especies que son, no sé, que son especies más pioneras y arbustivas, ¿ya? Después tenemos se generan primero las nodrizas iniciales, como siempre ya hemos visto, y después se genera una especie que ha sido arbustiva nodriza, y después alguna especie arbórea, después las arbóreas crecen, salen las arbustivas y empiezan las arbóreas pioneras, y después empiezan a ver la arbórea ya más de sucesión tardía. Finalmente empiezan las pioneras longevas empiezan a tener una dinámica más parchosa, y finalmente tenemos especies más de sucesión tardía y tenemos como una dinámica aquí de bosque. Entonces, y hay perturbaciones asociadas a esto. Entonces, si nosotros entendemos esta dinámica, por ejemplo, si tenemos un ecosistema deteriorado en cualquier punto de esto, nosotros más o menos nos vamos a ubicar en qué espacio estamos de esta trayectoria, en qué espacio temporal estamos de la trayectoria, y nos va a poder generar información de qué hacer en ese caso específico, ¿ya? Entonces, bueno, pues esto es como una herramienta para poder guiar la restauración, ¿ya? Y la trayectoria ecológica es el monitoreo de todas estas cosas, como ya lo hemos visto, de todos estos atributos en el tiempo. Y esto nos va a poder permitir saber si es que estamos en una trayectoria hacia la recuperación o hacia la degradación, o nos estamos estancando en algunos atributos que son importantes del ecosistema, ya que a lo mejor requieren un poco de intervención para poder liberar recursos asociados a la mejora en ese atributo, ¿ya? O cualquier otra cosa que se requiera. Acuérdense, de nuevo, soy majadero en esto de la autoorganización, ya esto es súper importante en términos de que el ecosistema logre una autoorganización para que después pueda lograr la recuperación completa en forma autónoma, ¿ya? Porque ustedes no van a estar todo el tiempo ahí. Entonces acá tenemos nuestra dinámica, nuestra trayectoria ecológica, y pueden ser distintos tipos de ecosistemas de referencia, ¿ya? Yo puedo fijar un ecosistema de referencia, a lo mejor mi ecosistema de referencia en un contexto socioecológico es más pertinente a lo mejor tener pioneras de rápido crecimiento, por ejemplo, ya, que son más pertinentes en términos del uso que le dan las personas a ese ecosistema, y que le va a dar más viabilidad social a ese ecosistema. Yo defino un ecosistema de referencia en este punto de la dinámica, y no a lo mejor en el estado maduro, sobremaduro del bosque, ¿ya? Que a lo mejor es menos productivo, qué sé yo, o genera productos menos atractivos a lo mejor para la población que está ahí, o a lo mejor si tengo, por ejemplo, una población que hace uso de un turismo asociado al bosque primario, por ejemplo, a lo mejor sí vale la pena dejar partes del ecosistema que lleguen a este punto, como para, por ejemplo, explotarlo y poder preservar de mejor manera todos los multiestratos y la diversidad más grande que a lo mejor reviste esta fase de sucesión del ecosistema, pero con un uso turístico, por ejemplo, que reviste también beneficios para el propietario. Todas esas cosas son cuestionamientos específicos que hay que ponerle en contexto. O sea, no me voy así de plano a restaurar un bosque adulto, por ejemplo. A lo mejor no es lo que es más pertinente en términos de una visión más socioecosistémica. ¿Ya? Todas esas cuestiones ya la hemos visto un poco, la hemos conversado. Entonces, en definitiva, recuerda que el ecosistema de referencia tiene que ver harto con un contexto socioecológico, ¿ya? Que le va a dar viabilidad a largo plazo social. Entonces, cuando uno hace restauración ecológica, y uno se plantea ecosistemas de referencia bien lejanos en el tiempo, depende de la dinámica del ecosistema, esto está sujeto a harta subjetividad, ya por todos los cambios asociados en todo este periodo de tiempo largo que pueden ocurrir en el tiempo, ¿ya? Y todas las condiciones variables, tanto de clima como de condición sociopolítica o de perturbaciones, régimen de perturbaciones, cosas que pueden ocurrir en el ecosistema, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que, este monito que está acá ejemplifica un poquito lo que son las referencias temporales, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este clásico gráfico en restauración ecológica, que aquí tenemos el tiempo, ¿ya? El avance del tiempo está hacia aquí a la derecha, y acá tenemos un estado de complejidad ecológica bajo y un estado de complejidad ecológica alto, ¿ya? Cuando tenemos un estado de complejidad ecológica alto, quiere decir que nuestro ecosistema no está degradado, y entonces este es un punto previo, en el tiempo previo a la degradación, acá, ¿ya? Y acá tenemos
la complejidad ecológica. Entonces nosotros partimos con un ecosistema que tiene varios componentes, por ejemplo. Estas flechitas que están acá, estas flechitas que salen aquí del ecosistema son bienes y servicios que entrega el ecosistema, ¿ya? Después, esta arandela que está más oscurita es la matriz socioeconómica. La matriz socioeconómica que reviste el ecosistema, y después la siguiente, no tan oscurita, es el paisaje, ¿ya? Y acá en el centro tenemos nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces nuestro ecosistema está sanito, está entregando hartos bienes y servicios, ya tiene una matriz socioeconómica que está bien estructurada y está todo ok. Después nosotros empezamos a ver un proceso de degradación del ecosistema, y en este estado hay un incremento en la producción de bienes del ecosistema. ¿Ya? Se empiezan a sacar mucho más bienes del ecosistema que lo que se sacaban anteriormente, ¿ya? Y eso deteriora los servicios, ¿ya? Hay un decrecimiento en la cantidad de servicios que puede proporcionar el ecosistema producto de la alta extracción de bienes, ¿ya? Y eso nos deteriora un poquito nuestra matriz socioeconómica, ¿ya? Y se nos empieza a degradar. Después vemos que, por ejemplo, que aquí en este ecosistema de acá, ya nosotros ya casi no tenemos ecosistema, ¿ya? Sino que tenemos la matriz socioeconómica ha crecido mucho. Se fijan que esta ha crecido mucho, y tenemos solo un poquito de paisaje asociado, y nuestro ecosistema ya casi no está porque se degradó. Entonces al final nuestro ecosistema fue absorbido por la matriz socioeconómica y la extracción de bienes, ¿ya? En perjuicio de los servicios. Entonces acá tenemos un ecosistema degradado, seriamente degradado, y aquí tenemos un altamente degradado, un ecosistema ya seriamente dañado, con pocas o nulas capacidades de autorrecuperarse. Entonces, acá nosotros tenemos otro tipo de ecosistemas que son ecosistemas en restauración, ¿ya? Donde aquí tenemos un ecosistema de restauración en un estado 1, en un estado 2, en un estado 3. Entonces, aquí lo que yo les decía en el paisaje, ya que si ustedes, por ejemplo, si ustedes agarran este ecosistema que está aquí, ya este ecosistema que está en restauración aquí, y lo quieren comparar con este de acá, claro, hay una cantidad de tiempo súper importante que los diferencia en el desarrollo del ecosistema y la reestructuración de estructura y función, por decirlo así, entre este ecosistema y este. Entonces hay mucha incertidumbre, mucha subjetividad por todo lo que puede ocurrir en todo ese tiempo, ¿ya? Y los procesos de cambio inherentes al paso del tiempo entre estos dos ecosistemas. Pero sin embargo, si ustedes tienen un ecosistema que está recién empezando a estar restaurado, usted recién está y se ha acabado de iniciar la restauración en ese ecosistema, y sin embargo podemos generar una referencia en un estado 1, ¿ya? Un ecosistema que está también en una pseudo-degradación, pero está mucho más cercano en términos de edad ecológica que el ecosistema de referencia, que el referencia final. Entonces ustedes se pueden generar pequeñas referencias temporales, ya que están en el paisaje, como el ejemplo, por ejemplo, clásico de la señora que tenía unas vacas cercadas y sacó las vacas y dejó el terreno cercado, y eso lo tenía cercado por suerte hace 10 años atrás, y ustedes tienen un ejemplo precioso de una trayectoria ecológica a los 10 años de un bosque con regeneración pasiva actuando, ¿ya? Donde le han sacado los agentes de perturbación, por ejemplo. Entonces ustedes partieron de un terreno de una empastada de vacas, por ejemplo, de ganadera, y ahora tienen ejemplos, por ejemplo, y sobre todo hay después otra persona tiene a los 5 años, otra persona tiene a los 15 años, por ejemplo, el sueño del pibe, donde ustedes tengan escalonadamente, tengan ecosistemas de referencias temporales, donde poder ir generando puntos un poco más concretos de cómo debería ser su ecosistema de referencia en el tiempo. Entonces, ese tipo de la detección de sitios temporales, ya que se llama también la técnica de los sitios temporales, que uno va detectando sitios con instancias de degradación menos severa que la que tiene tu ecosistema y que han estado sujetos a la sacada del agente de perturbación en años anteriores, te genera la posibilidad de poder ir detectando estos ecosistemas temporales de referencia, ¿ya? Y que te van ayudando a poder bajar un poquito la subjetividad de la definición del ecosistema. ¿Vale? Entonces estas comparaciones son mejores porque tienen una edad más similar en términos de la edad ecológica que tiene el ecosistema para poder evaluar la progresión de la restauración. Y finalmente tenemos este ejemplo de las trayectorias ecológicas, ¿ya? Ojo aquí, mira. Entonces aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos el pasado, el tiempo, en la línea acá, tenemos el pasado, el presente y el futuro, ¿ya?
Y acá tenemos nuestro nivel de complejidad ecológica baja y alta, ¿ya? Entonces, en el pasado, por eso cuando uno genera un ecosistema de referencia tiene que tener antecedentes del pasado, del presente y del futuro, ¿ya? De hecho, uno restaura hacia el futuro, pero con el contexto y las restricciones del presente, ¿ya? Que eso también es ponerle ojo. Entonces, acá nosotros en el pasado teníamos un ecosistema original, ¿ya? Un ecosistema no degradado, una alta complejidad ecológica, eso en el pasado. Después, este ecosistema se sometió a una extracción masiva de recursos, por ejemplo, y se degradó a un estado totalmente degradado, ¿ya? A un estado donde no tiene la capacidad de restaurarse por sí solo, ¿ya? Si no hay intervención humana, el ecosistema no, va a seguirse degradando, o bien se va a mantener en ese estado de no degradación. Entonces, acá tenemos varias alternativas. Por ejemplo, si no hay restauración ecológica, el ecosistema va a seguir con este nivel de complejidad ecológica, ¿ya? Y va a llegar a un estado E. En un futuro, igual a un estado degradado y que en el presente, y va a estar en el futuro en un estado E, ¿ya? Después, por ejemplo, si este ecosistema se sometió a restauración ecológica, ¿ya? Este está en un estado irreversible, ¿sí? Y después, aquí se sometió a un proceso de restauración ecológica, ¿ya? Aquí, en este periodo azulito de tiempo que están aquí, es donde ustedes estuvieron presentes en el ecosistema, ojo, ¿ya? Ustedes como restauradores ecológicos realizaron un proyecto de restauración ecológica y estuvieron solamente presentes en este periodo de tiempo que está aquí, ¿ya? Y en este periodo de tiempo ustedes cambiaron la trayectoria ecológica del ecosistema y lo llevaron a un estado reversible y autogénico, ¿ya? Autoorganizado. Aquí en este punto, en los 3, 4 años que estuvieron aquí ustedes, o 5 años, o lo que duró el proyecto de restauración, ustedes fueron capaces de cambiar esa trayectoria ecológica plana de no incremento de complejidad ecológica a una trayectoria que fuera adquiriendo complejidad ecológica, y ustedes lo dejaron en esa trayectoria ecológica, lo dejaron súper bien encaminado, adquiriendo complejidad y estabilidad, el ecosistema. Ya, pero supongamos que usted estudió poco en el curso de restauración ecológica y menos en el de prácticas de restauración de ecosistema, y algo le salió mal y el ecosistema se degradó nuevamente y volvió al estado E. Y ahí casi todos los esfuerzos se pierden, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con los errores o el monitoreo a largo plazo, o estar seguro de que uno está realizando acciones con alto conocimiento de causa para que esto no te ocurra, en términos de que te pueda salir algo mal, aunque siempre, como esto reviste harta incertidumbre, la restauración ecológica, ¿para qué vamos a ser poco sinceros? Es probable que eso también ocurra, sobre todo en ecosistemas que son desconocidos para uno, que están sujetos a perturbaciones bien importantes, ¿ya? En los bosques eso es un poco más raro, ¿ya? Porque los bosques tienen una capacidad de resiliencia súper alta. Así que te puede ir no tan bien, digamos, pero igual te va a ir relativamente bien, yo creo. ¿Vale? A menos que se te meta un invasor o que haya algún problema así realmente importante, un error clave, como por ejemplo, chuta, no viste que el sitio estaba rodeado de espinillos y tú te fuiste y dejaste abierto claros, por ejemplo, para que se restablezca de nuevo el coihue, y chuta, volviste 5 años más tarde y estaba todo lleno de espinillos. Cosas como eso. Entonces, después acá después el ecosistema puede ir en otro escenario donde las cosas siguen yendo bien, sigue adquiriendo complejidad ecológica en el tiempo, ¿ya? Y puedes llegar a estados alternativos, como por ejemplo los estados C y D, ya que por ejemplo son ecosistemas culturales, ¿ya? Que pueden ser por ejemplo ecosistemas donde, lo que yo te decía anteriormente, a lo mejor en este equilibrio, en esta matriz socioeconómica, ¿ya? En este socioecosistema, hay un ecosistema que está en interacción con los humanos, obviamente, y los humanos requieren ciertos bienes y servicios de ese ecosistema, y por ende, a lo mejor el estado de recuperación ideal para que mantenga viabilidad social esto en el tiempo no es un estado de volver al ecosistema original, no perturbado, sino que estamos en un estado donde hay un porcentaje súper importante de recuperación, por ejemplo, que sea un 70-80% de recuperación de la complejidad ecológica, y por ende de todos los bienes y servicios y los flujos de masa y energía que estaban ocurriendo en ese ecosistema, en esa proporción, digamos, pero a la vez está sirviendo y tiene viabilidad social porque está entregando bienes y servicios a los humanos coexistentes en el lugar, ¿ya? Y esos son estados alternativos que están acá. Y lo otro es que tú los dejes restaurar a un estado preperturbación, ya que es como un estado original, y donde puedan llegar a estos estados que están acá, donde tenemos el estado A o B, ¿ya? Y estos estados A o B pueden cambiar obviamente por el clima, por todas las condiciones ambientales que tengamos durante el periodo de tiempo que están ocurriendo, y puedes llegar a estados distintos del original, obviamente porque hay una
hay una dinámica asociada al clima y al contexto que están ocurriendo, ¿ya? Entonces, eso es como re importante la visión temporal de lo que es el restaurador en un ecosistema, ¿ya? Entender que ustedes van a intervenir en un periodo súper acotado del tiempo en el ecosistema, y que por eso es tan importante su desempeño en ese periodo de tiempo y la capacidad de visualización que tengan de la trayectoria ecológica del ecosistema para que vaya hacia un buen camino. Eso. Son cambios por condiciones ambientales, y estos son todas estas prácticas culturales que les decía anteriormente. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, esto que solo se puede restaurar hacia el futuro con las restricciones y el contexto del presente, ya por eso es que existe como esta cosa de la metáfora de la restauración ecológica, porque esto de restaurar a un ecosistema ya que se subentiende por el término restauración, que uno vuelve al estado original, ya, pero en realidad vamos a ver que se entiende ya en la restauración más moderna, ya después de que tengan harta experiencia la gente en restaurar, que en definitiva, claro, cómo va a ser el clima 200 años más tarde, es como ridículo tratar de restaurar a un ecosistema que existía 200 años atrás, ¿te fijáis? Porque eso no va a ser así. Entonces, claro, está tan fuera de contexto poder restaurar a una cosa. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es entender que queremos restaurar bienes y servicios, que queremos restituir flujos de masa y energía, y poder generar un ecosistema que está degradado a un ecosistema que quede al servicio de la sociedad, pero que a la vez tenga complejidad ecológica y que mejore las condiciones ambientales del planeta, ¿sí? y la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, en definitiva, eso a lo mejor lo que vaya a lograr en un futuro va a ser re distinto a lo que había 200 años atrás, y lo que tú vas a proyectar 200 años en adelante. Entonces, en ese contexto también hay que considerar el cambio climático y la migración de especies. También por eso es que existe también este concepto de migración asistida, como lo vimos en clase, ¿ya? Y como para poder apoyar estos procesos de restauración hacia el futuro, ¿ya? Entonces hay que tener claro que restauramos en el presente en el contexto del presente, pero y las restricciones del presente, pero restauramos hacia el futuro. ¿Vale? Y esto ya no lo vamos a ni siquiera ver porque ya lo vimos en la clase anterior de prácticas, pero básicamente lo mismo, que es un extracto de esto del documento que yo le hago hincapié en que lo revisen, de los estándares de la restauración ya, y de los atributos de las 5 estrellas, que ya lo revisamos, ya, porque hay ejemplos de cómo monitorear cada uno de estos 6 atributos claves que deberían tener un ecosistema de referencia, un ecosistema en restauración, ya, y también te ayuda a la definición del ecosistema de referencia, obviamente, y la línea base. Acá está la rueda de la restauración, donde aquí tenemos la línea base, ¿ya? Que tiene ciertos niveles de atributos. En cada uno de estos, cada atributo está en ciertos niveles, como ustedes pillaron el ecosistema en línea base, y cómo ustedes se definen un ecosistema de referencia posteriormente. Entonces hay 3 definiciones: la línea base, el ecosistema de referencia, y lo que ustedes llegaron, por ejemplo, 10 años después. Entonces eso te permite llevar un monitoreo y como una forma más lúdica de poder reportar a la sociedad, reportar a la gente que está atenta a estos procesos de restauración, cómo tú reportas, digamos, los éxitos que ocurrieron o no en tu restauración. Ese, chicas, chiques. Entonces, nada, pues nos vemos la próxima clase y que les vaya bien. Y recuerden que la próxima clase tenemos la prueba. La prueba también es una cosa muy similar a la que hemos tenido anteriormente. Recuerden echarle una mirada a la parte inicial y a la parte final de este documento para esta prueba, que son más o menos como los conceptos y cosas de ese tipo, obviamente referencia, trayectoria ecológica y algunas cosas que hemos visto aquí en clase. Así que nada, pues que estén súper bien y nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Buena tarde. Gracias. Vale, igualmente, chao, chao. Hoy no, por la tarde no tenemos clases por si acaso. No le creo. Tenemos libreta de la tarde. Vean el nuevo cronograma de la tarde que ya está publicado arriba, para que vean cómo vamos a terminar ese curso. Ay, ¿de verdad tenemos libre? Sí, tienen libreta. ¡Guau! Porque lo cambiamos por un terreno. Bueno. Así que ahí vean el cronograma que está arriba en el CIBEDUC. Gracias, profe. Vale, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos, chuchu.